Dios es bueno y a su nombre. Quiero que busque su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15. Gloria a Dios. Vamos a dar un mensaje y espero en el nombre del Señor que esta palabra que hemos traído, pues puedan bendecir su vida, puedan bendecir mi vida y pueda llegar a la vida de todo aquel que la escuche, o de los comentarios de ustedes una vez salgan de aquí, puedan hablarle a alguien de este mensaje y que esa persona también sea bendecida. ¿Cuánto dicen amén a eso? Libro de Hebreos, capítulo 4, verso 15. Cuando lo tengan puede decir amén. Y se ponen sobre sus pies, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice aquí: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amante Dios y Padre Celestial, damos gracias por tu palabra, Señor. Padre, que son más que benditas y bendicen a nuestra vida con el solo hecho de leerlas. Hoy te pido que sean explicativas a la vida de todo el que está presente en este lugar. Jehová, que sean de bendición para todo el que la escucha, Señor. Y gracias por esta oportunidad de estar parado en este lugar para predicar no lo que yo creo que sea necesario, sino lo que tú pones en mi corazón, lo que me ha dado a entender y lo que ha de bendecir a la congregación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Puede sentarse. Ustedes saben, bueno, no lo saben, se lo digo ahora. Yo tenía muchas cosas como que, ¿cómo voy a empezar el mensaje? Muchas cosas que uno piensa. No sé si a ustedes pasa igual que a mí, pero cuando yo voy a predicar o voy a hacer algo, no solo predicar, yo pienso mucho en la noche. Me imagino en esa posición, me imagino en ese lugar, qué voy a decir, qué voy a hacer y todo eso. Pero quiero dar un consejo antes de entrar a lo que es el mensaje. Y he aprendido durante los años y cada vez y cada día que pasa, que este lugar es un lugar que se debe tomar para ministrar la palabra de Dios. No para ministrar lo que yo creo que es correcto, lo que yo pienso que es correcto, sino lo que Dios dice que debemos ministrar. Entonces, por eso yo voy a limitarme a decir todas las cosas que tal vez pensé antes de pararme aquí. Me voy a limitar a ministrar solo lo que Dios me ha dado. ¿Cuánto dicen amén a eso? Entonces, yo voy a ministrar bajo el tema, un tema bien sencillo y de la siguiente forma. Dice, 5 cualidades de Jesús que debemos imitar. Usted dirá, pero ¿para qué tú dices eso? Si Jesús completo es nuestro norte, ¿verdad? Es a quien debemos imitar. Es cierto. Pero a veces cuando lo dejamos como que tan genérico, imita a Jesús, pero ok, ¿qué cosas de Jesús yo voy a imitar? Las 5 que yo he colocado aquí son muy básicas y son 5 cualidades que usted diría, tal vez eso no llena todo lo que es Jesús, y yo estaría de acuerdo con usted. Pero vamos a empezar con estas 5. ¿Cuánto dicen amén a ello? Antes de empezar con la número 1, diremos que la palabra cualidad es un rasgo, componente permanente, diferenciado, peculiar y distintivo de la naturaleza o la esencia de una persona, o cosa que contribuye junto con otras a que alguien o algo sea lo que es y como es. Por ejemplo, la dureza es una cualidad del diamante. Las cualidades son esas cosas que hacen que tú seas como eres. Tus cualidades son las que hacen que tú seas como tú eres, las que te construyen como persona. Dicho esto, la primera cualidad que quiero resaltar en esta mañana de Jesús es la humildad. Y quiero decir lo siguiente, dentro de la humildad quiero resaltar entre paréntesis el servicio. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 11, verso 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso lo dijo Jesús. Dice el verso, capítulo 16, verso 15 y 16 de Mateo. Dice lo siguiente. Y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué tomo esos 2 versos bíblicos? Primero, porque la gente reconoce a Jesús, o Pedro en esta ocasión reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y Jesús dijo, estás en lo correcto. Pero ese mismo Jesús, que es el Hijo de Dios,
Dice, yo soy manso y soy humilde. Pero no basta con que una persona cualquiera diga que es manso o que es humilde, porque tú puedes decir lo que tú quieras, pero tus hechos demuestran eso. Diciendo esto, yo voy a definir primero qué es la humildad y luego voy a dar algunos versículos bíblicos que demuestran si Jesús realmente es humilde. Amén. Dice así, la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. Por ejemplo, podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia. Es una característica propia de los sujetos modestos, que no se sienten más importantes o mejores que los demás, independientemente de cuán lejos hayan llegado en la vida. Ser humilde no significa que tú eres pobre, aunque se puede algunos lo toman como con esa característica, pero la humildad en sí es una cualidad que te dice a ti que aunque tú seas superior a mí, tú no me debes tratar como superior, sino como iguales, con respeto. Aunque tú seas mi jefe, tú me pides por favor, tú me pides permiso. Entonces vamos a ver si Jesús realmente es humilde. Él dijo, yo soy humilde. Vamos a ver el verso, disculpen que no puse cuál es el versículo, pero sé que cuando ustedes lo lean o lo escuchen, se van a dar cuenta cuál es el versículo. Dice Jesús, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Entonces queda claro que Jesús es humilde. Y es una cualidad que nosotros los cristianos debemos imitar, no de boca, sino de hechos. Nosotros debemos imitar la humildad de Jesús, porque en este lugar uno es más superior que, puede ser jerárquicamente más superior que otros. En su casa usted jerárquicamente es más superior que otro. Se le debe un respeto. Siempre se nos ha enseñado que debemos respetar a los más ancianos y muchas cosas como esa. Entonces, Jesús también nos da el mismo ejemplo. Sin importar quiénes seamos o qué tan alto hayamos llegado, debemos respetar a los más pequeños y debemos demostrar la humildad. Ahora, ¿qué Jesús nos dice a nosotros también que hagamos? Verso 35, entonces él se sentó y llamó a los 12 y le dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En el reino de los cielos hay una cualidad muy importante. O sea, aquí tú no te dices ser mayor. Tú te haces mayor cuando tú ayudas a los demás. No con palabras, no, con hechos. Dios dice, ¿tú quieres ser mayor? ¿O tú quieres demostrar que eres humilde? No lo diga, hazlo. Y Jesús lo ha demostrado muchas veces y nos dijo, si tú quieres ser mayor, pues ¿qué tienes que hacer? Humíllate. Sé menor que los demás. Demuestra que eres humilde sirviendo a los demás. ¿Cuánto dicen amén a eso? Y a su nombre. Número 2. Misericordioso. Jesús fue misericordioso. Entonces vamos a ver cuáles versículos bíblicos nos demuestran que realmente Jesús fue misericordioso y por qué nosotros o cómo nosotros podemos igualar o imitar esa cualidad de Jesús. Mateo 15:32 dice de la siguiente manera, entonces Jesús, llamando junto a sí a sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino.
Y yo podía haber tomado 20.500 versículos bíblicos que hablan de la misericordia de Dios, diciendo Jesús sanó al leproso, Jesús sanó a la viuda, Jesús libertó pero son como que versículos bíblicos que usted entenderá y dirá, pero yo no puedo hacer eso, o serán muy comunes, o lo verá de una forma, pero este versículo bíblico demuestra la sencillez en la que usted y yo podemos tener misericordia. Fíjense qué tan atento a los detalles era Jesús. Que había mucha gente que le estaba siguiendo y él dijo, esta gente tiene 3 días conmigo y yo no le he dado comida a ninguno y yo no le he visto comer a ninguno. Si lo mando para su casa, Dios le bendiga, váyanse. Se pueden morir en el camino y van a decir, eso estaba donde Jesús. Y ese abusador no le dio ni siquiera un pancito para que comiera en el camino. Fue atento, fue misericordioso, se puso en la condición de la persona que estaba frente a él. Él no tenía compromiso tal vez de ninguna índole con ellos, porque tal vez nunca le dijo a ellos, síganme que yo le voy a dar de comer. Síganme que yo lo mantengo en el camino. No, él simplemente notó la situación, se puso en los zapatos de esa persona y con esa pequeñez demostró misericordia. Es decir, tú no tienes que ser el salvador del mundo para mostrar misericordia. Con pequeños actos, tú demuestras que eres misericordioso y con ello que eres seguidor de Jesús y con ello que haces la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén a esto? Verso 9 de Mateo capítulo 13 dice, pero vayan y aprendan lo que significa lo que pido de pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. La misericordia tiene que ver mucho con esto, con entender cuál es la voluntad de Dios. Entender que Dios vino a llamar a un sinnúmero de personas que, como dice la palabra, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Entonces, la misericordia es compadecerse de la otra persona, es ayudar a la otra persona, no es alejarlo, no es menospreciarlo, no es juzgarlo, es ayudarlo. Es entender que el único que puede hacer algo sobre esa persona se llama Cristo. Y yo entendí eso, o se llama el Espíritu Santo. Yo entendí eso en el Nuevo Testamento, cuando el Espíritu Santo le dijo a los hombres, ya no contenderá más mi espíritu con ustedes. Porque quien estaba peleando continuamente con las obras de la carne de los hombres era el Espíritu Santo. No era ningún otro profeta, era el mismo Espíritu Santo. Que cuando tú haces algo malo te dice, hey, lo hiciste mal. Cuando yo hago algo malo como que me jala y me dice, lo estás haciendo mal. Entonces ahí está la palabra diciendo, yo no quiero que ustedes hagan sacrificios o tantos sacrificios o se levanten temprano a hacer esto, a hacer lo otro, o se duerman tarde haciendo esto, haciendo lo otro, cuando con nuestra actitud no demostramos tener misericordia. Cuando alguien nos necesita, no demostramos tener misericordia. Cuando alguien nos está llamando, no demostramos tener misericordia. Cuando alguien hace algo incorrecto, no demostramos tener misericordia. Número 1, la humildad. Número 2, la misericordia. Y número 3, uno muy importante que no debe perderse, es el amor de Jesús. Cualidad número 3, que los cristianos debemos imitar de Jesús, su amor. Dice la Biblia, o un comentario que busqué, dice en el libro de Juan, 1 Juan capítulo 4, verso 8, que Dios es amor. Esta es una de las razones por las que muchos no entienden el verdadero significado de amar, porque no conocen a Dios. El amor de Dios es más que sentimientos, es entrega, sacrificio, dedicación, perdón y corrección. Yo podría haber buscado mucho significado de la palabra amor, porque cuando tú buscas en el internet o en cualquier página, ¿qué es el amor? Te aparece amor entre pareja, entre hermanos, entre tíos, sobrinos, muchos tipos de amor. Pero hay una esencia, hay algo particular que define el amor y se llama Dios. No hay otro amor como el amor de Dios.
el que Jesucristo demostró por nosotros en la cruz del Calvario. Y vamos a ver algunos textos bíblicos, pero me interesa esto, porque es fácil demostrar un amor con sentimientos, pero cuando tú estás en tu casa, con tu familia, con tus hijos, tu amor no se puede limitar a sentimientos. Tu amor no se limita en sentimientos, sino que se extiende. ¿Cómo se extiende? Un ejemplo básico. Cuando tú tienes un plato de comida en la mano, tú eres madre, y están tus hijos, ¿qué tú haces? Todo lo hemos visto. Las madres prefieren dárselo a sus hijos antes que ella comer. Eso no es sentimiento. Eso es entrega. Eso es entregar lo poco que tienes por amor a otra persona. Si nos limitamos al sentimiento, al decir yo te amo, ok, barabum, baramán, yo te amo. Pero ¿dónde está la entrega? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está el perdón? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está la humildad? Ese es el verdadero amor que nosotros los cristianos debemos imitar de Dios. Y vamos a ver qué dice la palabra. Cómo Jesús muestra su amor, dice el verso de Juan, capítulo 15, verso 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno de su vida por sus amigos. Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Usted y yo no somos perfectos, y es lo que tenemos que entender antes de querer imitar a Jesús, antes de querer hacer algo correcto, tenemos que entender que no somos perfectos. Pero mira qué amor más puro y sincero el de Jesús, que nosotros podemos empezar por esas cualidades. Aún estando en la cruz, Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el amor de Jesús es tan grande y bondadoso que Él no es solo como Él murió, sino por quienes murió. Porque estando en la cruz del Calvario, Él murió no solo por tú y yo, que ahora decimos que somos santos y que hacemos lo correcto. Él murió por ti cuando no eras santo. Por mí cuando yo era un bandido pecador. Por lo que estaban en ese momento, que lo estaban apedreando, cuchillando, maldiciendo, que le escupían en la cara, que le daban vinagre en vez de agua, que le decían apéate de ahí, que lo bofeteaban. Él murió por ellos también. Entonces, el amor que nosotros tenemos que imitar de Jesús debe ir un poco más allá de lo que es simplemente los afectos y demostrarlo con el perdón, con la corrección, con la entrega, con el sacrificio, con la dedicación, siendo humildes, entendiendo que podemos y debemos perdonar a quienes nos ofenden. Debemos, como dice aquí, corregir los conflictos que hayamos tenido en algún momento con otra persona, porque debemos demostrar el amor de Dios. No decir yo tengo amor, sino demostrar el amor que tenemos. O sea, ese es el concepto número 3 de la cualidad de Cristo. Me faltan 2 cualidades. Número 4, la santidad. Dice definición de santidad, quizás en un concepto muy genérico. No quiero entrar en parte hebrea ni griega. Dice aquí, la santidad transmite la idea de puro o limpio en sentido religioso, apartado de la corrupción. La santidad de Dios denota su absoluta perfección moral. Y por eso yo leí el verso que leímos al principio, que dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, no es imposible imitar la santidad de Dios. La santidad que Jesús mostró, porque dice la palabra que Él fue tentado en todas las cosas que son semejantes a las de nosotros. Quizás no se le apareció a alguien con una botella de romo, tenga Jesús, bebas un trago. Pero sí se le aparecieron múltiples situaciones en la vida y Jesús las pudo sobrellevar todas.
siendo hombre. Por eso nosotros también cuando tenemos una prueba, cuando estamos encaminándonos, un ojo, que la santidad no es algo que tú dices soy santo y punto. La santidad es progresiva. Cada día, cada año, cada vez cada minuto, cada instante, nuestra actitud, nuestros pensamientos, todas esas cosas se van cada día más apartando para Dios. Hay un punto muy fino en la santidad y yo creo que la mejor idea de saber qué es lo correcto, qué es lo bueno, qué es lo que realmente tenemos que hacer, es teniendo comunicación con el Señor. Es teniendo comunión con Dios. Es la mejor forma de nosotros entender si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Si lo que nosotros estamos diciendo está bien o está mal, lo vamos a entender cuando tenemos comunicación con el Señor. Porque Él nos va a ayudar y nos va a mostrar la verdad. La verdad en la que nosotros como cristianos tenemos que vivir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Pedro 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No podemos ser santos en una cosa y no santos en otra cosa. Que vamos paulatinamente avanzando es correcto. Tenemos a nuestro Dios como defensor, como Padre, como abogado, que nos va a ayudar en cada proceso de nuestras vidas. Porque al igual que en la universidad, en las escuelas, que vamos tomando exámenes para pasar de un nivel a otro, o cada curso tiene un periodo de tiempo, así tenemos nosotros etapas en nuestra vida, en la que tenemos que ir demostrando lo que realmente somos. Si estamos flojos en algo, creo que lo ideal sería orar a Dios como siempre, para que Él sea el que nos ayude, porque Jesús tiene la experiencia. No es igual tú estar en una situación X y tú preguntarle a un hijo tuyo muy pequeño, fulano, ¿qué hago? No te va a dar una respuesta correcta porque él no ha vivido esa experiencia. Pero Jesucristo, dice la palabra, que fue tentado en todas las cosas y aún así se mantuvo santo. Y el ejemplo de ello es que al final murió por nosotros en la cruz del Calvario, porque para morir en la cruz del Calvario, por toda la humanidad, se necesitaba alguien puro, santo. Así que sí podemos lograrlo, solo tenemos que buscar más de Dios y que el Señor nos muestre qué es lo que Él quiere realmente hacer con cada uno de nosotros. Y último punto es la obediencia. Filipenses 2, del 5 al 11 dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero para entender esto, ¿qué es la obediencia? La obediencia es la acción de obedecer especialmente en organizaciones jerárquicas, pero algo más llano. Se trata del cumplimiento de un mandato o una orden. Y dice la palabra, y me gustan como, oye, Jesús es el final, como decimos. Porque es que las cosas de Él son a otro nivel. O sea, ¿alguno de nosotros tenemos algún cargo más grande que el que tuvo Jesús en su momento? ¿O el que tiene Jesús? No se aferró, aunque era igual a Dios, aunque estaba en los cielos teniéndolo todo, no se aferró a esas cosas para obedecer a alguien, para obedecer el llamado, para obedecer a las personas que estaban con Él. Y siendo ese Jesús, me gusta un verso bíblico que no lo anoté aquí, pero que quiero mostrarle a ustedes cuán humilde es Dios, era Jesús en la tierra, y por qué nosotros, si Jesús lo hizo, no podemos hacerlo. Dice la palabra en una ocasión que Jesús estaba en una fiesta,
y faltaba el vino. Y dijo Jesús, y dijo la madre de Jesús, mira, Señor, falta el vino. Jesús se le quejó un poquito, se puso remolón, nosotros como los muchachos, mujer, tranquila. Pero su madre luego dijo, hagan todo lo que él dijera. Y Jesús hizo el trabajo, convirtió el agua en vino. Lo tomo este ejemplo para simplemente dar a demostrar cómo Jesús, aun siendo Dios, aun siendo el Señor y Señor de señores, escuchó la voz de su madre y simplemente ejecutó e hizo obedientemente lo que él entendía que debía hacer. Desde pequeño Jesús mostró que era obediente. Porque la misma palabra dice, yo prefiero la obediencia antes que el sacrificio. Pero a veces tomamos algunos versículos bíblicos como es mejor obedecer a Dios que a los hombres para desviar quizás el correcto significado de ese verso bíblico. Porque la misma palabra de Dios dice que debemos de someternos a las autoridades terrenales y cumplir con las leyes terrenales. La única forma en la que tal vez tú no estés atado a cumplir las leyes terrenales es cuando tú tienes todos, si no me equivoco, los dones o los dones del Espíritu. Pero no porque tú vas a hacer lo que tú quieras, sino porque una persona que tiene los dones del Espíritu es capaz de discernir todas las cosas correctamente. Pero mientras tanto, usted y yo estamos limitados a cumplir con las leyes terrenales. Obviamente hay algunas cosas que porque usted entenderá y dirá, bueno, pero esto, lo otro, esos son otros problemas que usted lo tiene que ver con el Señor, pero su palabra está ahí. Y ahora yo me estoy limitando en esta tarde a este mensaje, es que nosotros, si tenemos el ejemplo de Cristo, bajo la obediencia en la que Él anduvo en la tierra, obedeciendo todo el tiempo a su Padre en los cielos y cumpliendo las leyes que estaban establecidas, porque Él mismo dijo, yo vine a cumplirla, no a abolirla, porque nadie podía cumplir todas esas leyes que habían ahí. Él vino a cumplirlas. ¿Por qué nosotros, si decimos que seguimos a Cristo y somos imitadores de Dios, no podemos seguir esos pasos? 5 pasos básicos o cualidades que todos nosotros debemos imitar de Jesús. La humildad, la misericordia, el amor, la santidad, gracias, y por último, la obediencia. Hay muchas cosas más que nosotros tenemos de hecho, nosotros debemos imitar a Jesús completo, es pararlo ahí y simplemente hacer todo lo que hizo. Pero creo que estos puntos básicos son sencillos, lo vemos a diario. Pero tal vez no a diario lo demostramos o tal vez no a diario lo ejecutamos. Y lo ideal sería cumplir con esos 5 pasos. Humildad en no creerme mayor que nadie, sino por igual respetar a las personas que están por debajo de mí en cualquier negocio que tenga o en mi casa o en cualquier lugar en el que me encuentre. El próximo que dijimos, misericordia, ponerme en los zapatos de la otra persona. Mira ese como anda por ahí relengando, no. Si tú puedes ayudarlo, tú lo ayudas. Si no, tú te quedas callado. Ya, eso es todo. Entonces, la misericordia es ponerse en los zapatos de la otra persona. El amor de Jesús se demuestra no con sentimientos de que yo te amo, que esto un abrazo, no, sino con hechos, con realidad, pidiendo perdón, reconciliando, amando, yendo un poco más allá de lo que realmente somos. Número 4, la santidad. Todo cristiano que no que no entra en el renglón de la santidad, que no busca ser apartado para Dios continuamente, que no busca ser santo continuamente, dice una canción, no se vista que no va. Y por último, la obediencia. Obedecer a Dios sobre todas las cosas, obedecer a los líderes, obedecer a mi familia, a mis padres, obedecer las leyes terrenales, ser una persona íntegra, intachable, que donde quiera que usted esté, se habla de usted por bien, aunque hay que tener algo en claro, nosotros no somos papeleta de 2000, como dicen por ahí, para caerle a bien a todo el mundo, pero dijo Pablo en una ocasión, en cuanto dependa de mí, está en paz con todos.
Yo no soy una papeleta de 2,000 pesos, ni de 2,000 pesos para caerle bien a todo el mundo, pero en cuanto dependa de mí, Judy, en cuanto dependa de mí, pastora, mi responsabilidad es estar en paz con todas las personas que me rodean. Tú estás enojado conmigo, pero mi responsabilidad es estar en paz contigo. Es que en mi corazón no existe esa amargura, es que en mi corazón no existe esa raíz de dolor, es que yo debo estar en paz, aunque tú tengas tu quille, como decimos, pero todos debemos trabajar para estar en paz los unos con los otros. Y a su nombre, y a su nombre. Quiero que cierres tus ojos donde estás y vamos a hacer una oración al Señor. Amante Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias en esta hermosa mañana por este mensaje. Cualidades de Cristo que queremos tener en nuestra vida: la humildad, el amor, la misericordia, la obediencia, santidad, misericordia, para ayudar, para respetar, para obedecer, para amar, para crecer juntos y en armonía, para demostrar que realmente somos hijos de Dios, para demostrar que realmente somos hombres y mujeres que buscamos a Dios y que tenemos a Dios en nuestro corazón. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hermosa mañana porque tú nos amas tanto, que nos ha permitido estar aquí, que entregaste tu vida por todos nosotros. Bendecimos la vida de todos los hermanos que no están en este lugar. Por cualquier razón, Jehová, te pedimos en el nombre de Jesús, Jehová, que esta palabra pueda llegar a sus vidas, a sus corazones, ya sea que un hermano le comente, ya sea que tú pongas el sentir en ellos de una forma u otra, pero que este mensaje impacte nuestra vida, que no llegue al vacío, que no caiga en tierra, sino que todos los que estamos en este lugar salgamos de esta casa con la intención de poner a Jesús en nuestro frente e imitarlo, seguirlo, avanzar con el Maestro, no mirar atrás, no arrodillarnos ante las cosas de la vida, sino ante Dios, demostrando que realmente somos hombres y mujeres que amamos al Señor con nuestros pasos, con nuestra actitud, con nuestro compromiso. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Denle un aplauso fuerte al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aleluya.